Bienvenidos a nuestra escuela dominical, hermanos. Les invito a hacer una oración antes de empezar. Padre, te damos muchas gracias por permitirnos, Señor, grabar este estudio, Señor, y poder compartirlo con nuestros hermanos donde quiera que estén, Señor, que sea de grande bendición en nuestra oración, que podamos aprender de tu palabra, mi Dios Padre, que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Señor, y que podamos disfrutar, Señor, de tu palabra, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Bueno, mis hermanos, con esta clase vamos a concluir con el tema del propósito divino para la familia, y este es el estudio número 13. Amén. El título es La familia y la muerte. El pensamiento central es la muerte de un ser querido, aunque puede resultar muy triste, también puede traer unidad y fe a la familia en lugar de una mera tragedia. Y el texto que sobresale, el texto áureo, se encuentra en el Salmo 116, versículo 15. Dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y como siempre tenemos tres objetivos, y los objetivos de esta clase son: el número 1, descubrir los elementos positivos que hay en los casos de luto en la familia. El número 2 es ser más compasivos con los que hayan perdido a alguno de sus seres queridos. Y el número 3 es preparar al discípulo para hacerle frente a una situación de luto en su familia o para ayudar a otros en circunstancias similares. Para aquellos que no tengan su expositor, la base bíblica se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 19, los versículos 25, 26 y 27. También Hechos, capítulo 1, versículos 12 al 14, y ahí mismo en Hechos, el capítulo 9, versículos 39 al 40. Voy entonces a leer un poquito la base bíblica para nos facilite más desarrollar la lección. Amén. Voy a leerlo entonces primero, el Evangelio de Juan, capítulo 19, los versículos 25 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Ahora vamos a leer Hechos capítulo 1, versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Versículo 13 dice: y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Ahora vamos a ver el Hechos 9:39. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Versículo 40, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. La mayoría de la gente considera la muerte de un ser querido como una terrible desgracia. Hay algunos que inclusive culpan directamente a Dios, otros pues quedan tan afectados que tienen que recurrir a medios nocivos como el alcohol o el tabaco o tranquilizantes, e inclusive hasta estupefacientes para pues tratar de mitigar o aliviar el dolor. Desafortunadamente lo único que logran con todo esto pues es empeorar la situación. Nosotros como cristianos debemos aprender a sacar el mejor provecho aún de las experiencias más difíciles, más abrumadoras, como pues lo que es la pérdida de un ser querido. Obviamente nadie puede negar el dolor y las dificultades que se viven cuando desaparece un miembro de la familia, especialmente de los pues que son más cercanos al alma.
Sin embargo, con un poco de madurez, pues, el cristiano llega a comprender que no se puede hacer nada para cambiar una situación de la vida que Dios ya dejó establecida. Entonces nuestra obligación es descubrir los elementos positivos de cada situación y buscar la ayuda de Dios y la fuerza, amén, que el Espíritu Santo da al corazón en medio de la más profunda tristeza, amén. Entonces los dos casos que se citan en esta lección nos dan un buen ejemplo de los buenos resultados que se pueden obtener en momentos de luto, cuando hay fe, cuando hay unidad y el propósito de glorificar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Entonces vamos a ver 3 puntos. Vamos a mirar el primer punto, es solidaridad en momentos de crisis. El primer inciso es familiares alrededor de la cruz. Amén. Voy a leerles una vez más el versículo 25 del capítulo 19 de Juan. Dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, o sea, la tía de Jesús, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Esta escena que se nos muestra aquí de la crucifixión de Jesús presenta a familiares, presenta a amigos del Maestro, amén, en un momento de dolor, en un momento de crisis. Y lo primero que viene a la mente es que en ese instante se estaba cumpliendo la terrible profecía de aquel anciano llamado Simeón, amén, cuando le dijo a María: una espada traspasará tu misma alma. El Evangelio de Lucas 2:35 lo menciona. Entonces, esa angustia aterradora y desgarradora que había en el corazón de esta tierna madre se haría sentir también en otros familiares del Maestro. Aunque los evangelios no dan mucho detalle, es muy probable que los hermanos de Jesús también hayan presenciado la crucifixión durante la Pascua, pues todo judío tenía que estar en Jerusalén. Y por otra parte, y cómo de suponerse, ¿verdad? Ese era un momento en que pues debían acompañar también a su madre, amén, en esos momentos tan difíciles. Entonces también se podría hacer una lista numerosa de amigos y fieles seguidores del Salvador que estaban ahí para mostrar su amor y solidaridad con Jesucristo, con su Maestro. Entonces los momentos de crisis como ese nos permiten comprobar quiénes nos aman en verdad. Amén. No hay nada que se agradezca tanto como ver a los familiares, ver a los amigos a nuestro lado en medio del dolor. Amén. Esta terapia de apoyo y la prueba de solidaridad hacen un gran efecto, amén, en una familia pues que está pasando por un dolor como este. Amén. Romanos 12:15 dice: gozaos con los que se gozan, y también dice: llorad con los que lloran. Muy bien, vamos a ver el siguiente inciso, es bendiciones inmediatas. Versículos 26 y 27, ahí mismo del capítulo 19 de Juan, dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Entonces, una de las bendiciones inmediatas que podemos ver es que mientras él moría por los pecados del mundo, fue también pues darle el apoyo moral que tanto necesitaba a su madre, amén, dejándole saber que no la abandonaría. Entonces, aún sabiendo que sus hermanos todavía no creían en él y que tampoco ofrecían mucha esperanza, amén, a aquella madre que atravesada por tanto dolor, Jesús designó a uno de su confianza para que cuidara de ella. Entonces, pues vemos que los buenos amigos se hacen presentes siempre que las circunstancias lo requieren. El gran orador romano Cicerón dijo que el buen amigo es como la sangre y se presenta hasta en la más leve herida. Entonces, Juan era un discípulo especial para Jesús. Quizás su forma de ser, con ese carácter lleno de ternura y su corazón lleno de amor, hallaron gracia ante los ojos del Maestro. Este joven seguidor de Cristo, al notar pues la angustia que abatía el alma de María, no dudó en darle su brazo de apoyo y aliento. Amén. Entonces Jesús, con aquella cariñosa expresión con que solía dirigirse a ella, dijo: mujer, he ahí tu hijo. Luego se dirigió a su amigo y le dijo: he ahí tu madre.
No podía haber un momento más oportuno para hacerle ese encargo. Amén. La Biblia dice que desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa y sabemos por otras fuentes de información que él cuidó fielmente de ella hasta el día de su muerte. El siguiente inciso es una nueva visión de la cruz. Amén. Y voy a leer tres diferentes evangelios con respecto a esto. El primero es el Mateo 27:54, dice: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Marcos 15:39 dice: y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y en Lucas leemos en el 23:47, dice: cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Este otro aspecto de la escena del Calvario era una nota más de triunfo en medio de la angustia, de la muerte. Un oficial de la Guardia Romana, junto con sus hombres, tuvieron una nueva visión de la cruz. Es interesante comparar la forma en que describe este incidente cada uno de los evangelios. Amén. Según Mateo, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Amén. Estos no vieron en la crucifixión y muerte del Señor una tragedia, sino un mensaje de salvación, un mensaje de victoria. Y según Marcos, el centurión dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Ahora Lucas es más explícito al decir que cuando el centurión vio lo que había acontecido, y se dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Esta es prueba suficiente de que en el corazón de estos hombres se había encendido una nueva luz. Amén. ¿Cuántas y cuántas veces ha sucedido esto mismo cuando muere un cristiano? El testimonio que da un hijo de Dios en el momento de irse al cielo suele ser a veces más conmovedor que el que ha dado a través de su vida. Esto quizás sea porque no se aproxima con miedo a la realidad de su muerte. Amén. Cuando el creyente está a punto de morir, dice, como el apóstol Pablo dice: ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces el cristiano no puede pasar a la eternidad en un estado de inseguridad, o con una sensación de lo desconocido, porque está seguro de que estar con Cristo es muchísimo mejor. Amén. Así lo dice su palabra en Filipenses capítulo 1, versículos 20 al 23. Amén. Vamos a ver ahora el siguiente punto, el número 2, dice: un hecho que produjo unidad y fe. Amén. Vamos a ver el primer inciso, la unidad de sus discípulos. Hechos capítulo 1, versículos 12 al 13. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino a un día de reposo. 13. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. El momento de la ascensión de Jesús fue para los discípulos una experiencia tan difícil de asimilar como la que habían tenido al pie de la cruz. Ahora pues llegaban a ese momento que Jesús les había anunciado, su separación de ellos. Entonces la pregunta de Hechos capítulo 1 versículo 6 que le hicieron en el monte Olivar, cuando le preguntaron: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Pues lo que demuestra es que no estaban bien enterados del plan general de Dios. Entonces, sin embargo, cuando se vieron solos, tomaron la decisión de esperar, amén, en Jerusalén la promesa del Espíritu Santo, como Jesucristo se los había ordenado. Los versículos 12 y 13 no solo señalan el aposento alto como el lugar en que se reunieron, sino que mencionan por nombre a cada uno de los apóstoles, amén, como podemos notar. La ausencia del maestro, en lugar de causar en ellos un efecto negativo, los hizo unirse, amén, y acatar las instrucciones que habían recibido
por parte del maestro. Esto nos ilustra el efecto positivo que causa la ausencia de un miembro tan importante, amén, de la familia. Esto debe servir de lección al hogar que se ve privado de la presencia física del padre o la madre u otro miembro de la familia. Dios trae consolación y a la vez ayuda para que cada uno se adapte, amén, y gradualmente, amén, a la separación. Muy bien, el siguiente inciso es la conversión de sus hermanos. Versículo 14 del capítulo 1 de Hechos dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Es interesante la información que nos da aquí Lucas en este versículo, porque en primer lugar nos dice que todos los discípulos perseveraban unánimes en oración y ruego. Entonces, la actitud de oración no solo es la mejor para recibir consuelo por parte de Dios en la tristeza por la pérdida de un ser querido, sino también para poder tomar una nueva orientación en la vida. Amén. En segundo lugar, se hace mención especial que entre los discípulos, en sentido general, dice que estaban las mujeres y María, la madre de Jesús. Esto le daba a esa reunión un sentido de una congregación verdadera, amén, y llena de fe. Estas mujeres habían acompañado a Jesús desde Galilea y se mantuvieron con el grupo durante todos los pasos de los últimos días de Jesús. Ahora en el aposento alto, pues también se unieron a la campaña de oración, amén. Hay que señalar, como lo hace el escritor aquí sagrado, que dice María, la madre de Jesús, también era una fiel seguidora de su Hijo y Salvador, una creyente en espera de la promesa del poder de lo alto, amén. No hay razón para pensar en ella como alguien diferente, amén, en lo que se refiere a su relación con Dios. Por otro lado, esto no resta ninguna importancia a la función que desempeñó como la madre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la profunda tristeza que sentiría en su corazón por la ausencia de su querido Hijo, pues solo podía mitigarse por medio de la llenura del Espíritu Santo a través de la oración, amén. En eso María nos es un ejemplo, amén, para la vida cristiana. Entonces, la última frase del versículo 14 dice: con sus hermanos. Este es un dato de gran importancia. Esta es la primera vez que se habla de los hermanos de Jesús como parte de la comunidad cristiana, como parte de la iglesia. No se nos dice en qué momento decidieron dar lugar en su corazón, amén, a la fe en Cristo, pero quizás haya sido durante el proceso de la muerte, resurrección y ascensión de su hermano mayor, amén. La transformación y adhesión de los hermanos de Jesús al discipulado es otro milagro producido como resultado del sacrificio, amén, y la glorificación de Jesús. Este es un ejemplo más de los resultados positivos del dolor que causa la muerte y separación de un ser querido. Entonces, hagamos que las experiencias difíciles de la vida se conviertan en oportunidades de bendición para la gloria de Dios. El último punto, mis hermanos, es el dolor unifica a la comunidad. Amén. El primer inciso: se unen en busca de ayuda. Ahora vamos a ver otra historia ejemplar. Está en Hechos, capítulo 9, versículo 38. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. En este tiempo la iglesia estaba gozando de paz, amén, pues justo después de que el peor enemigo del cristianismo, Saulo de Tarso, fue alcanzado por Jesucristo en camino a Damasco. Este informe alentador lo podemos ver en Hechos capítulo 9, versículo 31. Dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces, las Escrituras nos informan que Pedro recorría toda la provincia de Judea, visitando y fortaleciendo las iglesias. Y Dorcas era una distinguida discípula de Cristo, de la ciudad de Lida. Ella había formado un círculo de ayuda, como un taller, por así decirlo, para las
ayudar a las viudas y los que estaban en necesidades. Entonces esta era una tremenda hermana, no solo era una creyente del Evangelio, sino una persona muy fina, porque también con su oficio de sastra y costurera proveía fondos para el bienestar de las que pues dependían, amén, de ella. No se nos dan más detalles, pero nos podemos enterar que tristemente falleció. Entonces la partida de Dorcas en esa comunidad cristiana causó profundo dolor a todos, pero en lugar de perder las esperanzas, lo que hicieron los hermanos fue unirse y decidieron buscar la ayuda de Dios a través del más prominente de los predicadores, amén, el apóstol Pedro. Como podemos ver aquí, es que en los momentos de crisis lo más recomendable es unirse, amén, y buscar la ayuda divina. El siguiente inciso es reconocimiento de méritos. Versículo 39, levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. No es de negar que los miembros de esta congregación hablaran muy bien de Dorcas mientras vivía, ¿verdad? Pero las demostraciones de aprecio que surgieron a partir de su muerte, la verdad, fueron muy elocuentes. Amén. Todo esto era un reconocimiento al mérito de esta joven tan trabajadora, pero más que eso, era un maravilloso testimonio para la gloria de Dios. Cuando muere alguien que ha servido a Dios, la gente admite y reconoce el valor de una vida cristiana fructífera que ha dejado pues hermosos recuerdos y aliento a seguir por el camino angosto. So, hay que imitar, amén, a los verdaderos hijos de Dios como Dorcas en vida, para dar honra a Dios aún al morir. Amén. El siguiente inciso es un milagro en la comunidad. Versículo 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Entonces, de la misma forma como lo hizo Jesús, amén, cuando resucitó a la hija de Jairo, igualmente Pedro sacó a toda la gente de la sala donde estaba el cuerpo de Dorcas, y luego leímos que se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Nadie podía quedar indiferente ante tal conmoción. Pedro, lleno de la autoridad que Dios le había dado como ministro del Evangelio poderoso, invocó a Jesús, amén, y un milagro le devolvió la vida a Dorcas. Entonces, lo más importante es que esto fue notorio, amén, en toda Jope, leemos, ¿verdad? Y muchos creyeron en el Señor. Entonces, lo que aprendemos de este incidente es que las crisis, las tribulaciones deben servirnos para buscar más a Dios. Para Dorcas el morir era ganancia, pero el Señor tuvo a bien darle otros días de vida para bendición, amén, de la iglesia, amén. No siempre va a responder el Señor con un milagro de resurrección. Lo natural es que cada creyente al final de su vida en este mundo vaya a estar con Cristo, amén. Aunque no intervenga un milagro de resurrección, el cristiano que ha vivido una vida llena de frutos entre sus familiares y amigos, pues dejará al morir un recuerdo eterno, amén. Quizás esto sea lo que quiere expresar el salmista en el texto ario de hoy: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, amén. Salmo 116, versículo 15. Estas palabras señalan el deseo de vuestro Dios, quien es amor, amén, y por lo tanto Él sabe que lo que nos espera es sumamente, exageradamente y tremendamente mejor en toda la extensión de la palabra, amén. Recuerda que Dios es absolutamente sabio, y eso hace imposible que se equivoque en sus procesos, amén. Entonces, si autoriza que algo llegue a nosotros, nunca será un error ni un accidente, sino parte de un plan perfecto, diseñado para un fin insuperable, amén. Pero algo aún más maravilloso, y que ya lo mencioné, es que Dios es amor, amén. No es que sienta amor ni tenga amor, sino que es amor, amén. El amor es su naturaleza, el amor es su esencia, amén. Esto descarta que pueda dejarnos sufrir
arbitrariamente o inclusive derramar una lágrima más de lo que estrictamente es necesario. Hay un dicho que dice que las lágrimas limpian los ojos, purifican el alma y son el mejor colirio para aclarar la visión. Alguien dijo que se puede ver más lejos a través de una lágrima que por un telescopio. Hay un proverbio árabe que dice: el sol constante sin lluvia crea un desierto. Amén. Entonces tienen que llegar esos días en los que el sol de la sonrisa dará lugar a la lluvia de las lágrimas. Amén. Las lágrimas son necesarias para poder conocer al que consuela. Amén. Como la enfermedad es necesaria para poder conocer al que sana. Entonces los procesos de Dios, aunque en ocasiones resultan difíciles, están diseñados con hilos de amor, amén, y retazos de compasión. Nunca destruyen, solo construyen. El ver la muerte tan cerca nos hace apreciar mucho más la vida. Albert Einstein dijo: hay dos formas de vivir. La primera es pensar que no existen los milagros y la otra es pensando que todo es un milagro. Entonces la muerte en sí misma no consta. Lo atroz, pudiéramos decir, de la muerte, lo que debería en sí darnos miedo, son los ángulos de la vida a los que impone su estigma, o sea, su huella o su marca. Lo verdaderamente terrible es lo que la muerte no se lleva. Los residuos, pudiéramos decir, que quedan ahí para recordarnos, amén, hasta el final de nuestra memoria, que pues aquel que murió estuvo con nosotros y ya no está. Entonces prontamente te darás cuenta que todo lo impregnó. Cada fragmento del suelo que pisó lleva su huella, cada molécula del aire que respiró lleva su olor. Entonces hay heridas cuyas cicatrices duelen toda la vida. No sé si han oído de personas que se les ha amputado tanto una pierna o quizás un brazo, decir que a veces les duele el miembro perdido. Esto es todo un misterio, pero recuerda que los cielos más hermosos siempre corresponden a los lugares más oscuros. Entonces, cuando alguien cree que el costo de seguir a Jesús es mayor que la recompensa, es porque no ha comprendido el costo real del sacrificio en la cruz del Calvario. Amén. Y pues para resumir, en la lección de hoy hemos visto algunos ejemplos para cuando la familia enfrenta la muerte de un ser querido. Amén. Enumeramos algunas cosas positivas en torno a los eventos de la cruz, amén, como los familiares de Jesús estuvieron presentes para dar aliento a su angustiada madre. Otro elemento positivo en este momento ocasionó también que la entrega de María a Juan, amén, para que cuidara de ella, pues él era un tremendo amigo de Jesús. Otro es de suponer que también los hermanos de Jesús se encontraban entre la multitud y quizás eso haya pues iniciado su acercamiento a él, amén. Y finalmente también vimos el centurión y los que estaban con él, que dieron gloria a Dios y reconocieron que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios, amén. Y en el pasaje de Hechos, capítulo 1, versículos 12 al 14, vimos la unidad que produjo en los discípulos la separación final de Jesús, amén. Del lugar de la ascensión ellos volvieron al aposento alto, amén, donde se consagraron en oración. Leímos que con las mujeres y con María, la madre de Jesús, amén. Estos datos constituyen un ejemplo para los que se sienten solos por la desaparición de un ser querido. Sin embargo, el dato más interesante del versículo 14 es la mención de sus hermanos, amén. Estos que no habían mostrado simpatía ni fe en la misión de Jesús, ahora los vemos orando, amén, para recibir la promesa del Espíritu Santo. Entonces, también vimos el caso de Dorcas, amén, un tremendo ejemplo de cómo convertir una tragedia en bendición para toda la comunidad, la sociedad. En este incidente sobresalen 4 cosas que no debemos olvidar, amén. La muerte puede sorprender aún a la persona más santa, aún a la persona más consagrada a Dios, amén. Y otro es que cuando una congregación se enfrenta a una crisis aguda, pues sus miembros se unen en busca de ayuda divina, amén. Otros son los méritos de una persona, amén, cómo honran a Dios aún después de su muerte. Por otro lado, Dios hace milagros también para que la comunidad entera reconozca su amor y su poder. Muy bien.
Entonces, para la próxima semana vamos a iniciar el estudio de algunos salmos. Amén. El tema trimestral será enseñanzas prácticas de los salmos. Amén. Y la próxima lección se titula los contrastes de la vida. Y esto está basado en el Salmo 1 y Jeremías capítulo 17, versículos 5 al 8, los contrastes de la vida. Amén. Bueno, hermanos, nos vemos en la próxima lección. Dios les bendiga y muchas gracias por su atención.